Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel mata a una de las voces más prominentes del periodismo desde la Franja de Gaza. La cadena de noticias árabe Al Jazeera confirma la muerte de Anas al-Sharif y de otros 4 miembros de su equipo en el territorio palestino. Mientras las autoridades israelíes afirman que se trataba de un terrorista de la milicia islamista Hamas haciéndose pasar por periodista, los gremios condenan lo que consideran un intento de Israel por impedir la cobertura de la ampliación de su ofensiva en Gaza. Estos son nuestros titulares. El Comité para la Protección de los Periodistas había hecho un llamado en julio a que se protegiera la vida de Anas al-Sharif y criticó lo que llamó un patrón de Israel de tildar a periodistas de terroristas sin fundamento. Israel reiteró que los periodistas no son blanco de sus ataques. Además, en Colombia muere el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras permanecer 2 meses en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Bogotá. Uribe no logró superar las heridas sufridas durante un atentado sicarial en un caso que conmociona al país. Y en España, los bomberos luchan por contener las llamas en una ola de incendios forestales que afectan varias partes del país. Miles de residentes se han visto obligados a abandonar sus casas y expertos advierten del elevado riesgo de más incendios. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones internacionales condenaron este lunes el ataque contra 6 periodistas palestinos, 5 de ellos de la cadena de noticias árabe Al Jazeera. Todos fallecieron tras el impacto de un misil lanzado por el ejército israelí en Gaza. Israel alega que uno de los periodistas lideraba una célula de la milicia islamista Hamas, considerada terrorista por varios países. Tanto la televisora como el propio periodista habían negado las acusaciones durante meses. Cargan con los cuerpos de los periodistas de Al Jazeera muertos por un ataque aéreo israelí. Uno de ellos era Anas al-Sharif, uno de los principales rostros de la cadena en Gaza y uno de los pocos reporteros supervivientes en el norte de la franja. También formó parte temporalmente del equipo de Reuters, que ganó un Pulitzer el año pasado por su cobertura de la guerra. Las fuerzas israelíes lo mataron junto a otros 4 colaboradores de Al Jazeera cerca del hospital Al-Shifa, en Ciudad de Gaza. Sus tiendas estaban ardiendo. La gente pensó al principio que las otras tiendas también serían atacadas. Nadie acudió. Entonces, mi camarógrafo y yo nos acercamos. Encontré a Mohamed Kreiké en llamas. Me eché encima de él para apagar el fuego. Intenté sacarlo de allí, pero no pude. El ejército israelí afirmó que Anas al-Sharif era el líder de una célula terrorista que se hacía pasar por periodista y publicó supuestos documentos que prueban que al-Sharif recibió pagos de Hamas y colaboró en ataques con cohetes contra civiles y soldados israelíes, pruebas que no han sido verificadas de forma independiente. Difundieron también imágenes que parecen mostrar a al-Sharif posando con los líderes de Hamas. Durante meses antes de su muerte, Al Jazeera y el propio al-Sharif rechazaron las acusaciones de Israel. Es otra mentira. Israel suele decir algo y afirmarlo, pero nadie lo comprueba. No hay ninguna investigación independiente, nada. Los muertos tampoco pueden defenderse. Eso es lo que está haciendo Israel en Gaza. Y con los periodistas vemos que si dices algo que no le guste al señor Netanyahu o al gobierno israelí, es posible que envíen a alguien a por ti. Mientras los gazatíes lloran sus muertos, grupos de derechos humanos acusan a Israel de etiquetar a los periodistas como terroristas como pretexto para eliminarlos. En la ciudad de Tel Aviv se encuentra la periodista Maya Siminovich dando seguimiento a estas informaciones para nosotros. ¿Qué tal, Maya? Un gusto saludarte. En otras ocasiones, Israel negó haber matado a periodistas de forma intencional y a menudo habló de errores en los operativos militares. Esta vez lo admite y hace referencia a pruebas de que Anas al-Sharif era miembro de Hamas. ¿En qué consisten estas evidencias?
Hola Javier, sí, efectivamente Israel ha presentado, el ejército ha presentado unos documentos encontrados en los que dicen que al-Sharif era miembro de Nukba, que es la unidad de élite de Hamas. Dicen que que era activo en las filas de Hamas como jefe de uno de los batallones o comandaba el lanzamiento de misiles. Después, si se lee con más detenimiento, se ve también que dicen que dejó el cargo activo de combatiente en 2017. Lo que estaba ahora era una especie de reserva inactiva. Había sido herido en un entrenamiento hacía muchos años y se había dedicado al periodismo en la última casi década. A partir de ahí es fácil de dilucidar que en realidad cualquier persona que esté involucrada con Hamas desde algún punto de vista, ya sea formal, porque en la Gaza de Hamas tanta gente era de Hamas, mucha gente que ni siquiera comulgaba con Hamas tenía carne de Hamas. Este hombre podía ser uno de ellos o no uno de ellos, pero lo que estaba mostrando el gobierno israelí son fotos, selfies que él se había hecho con líderes de Hamas, y esto es más o menos por lo que lo acusan de terrorista. No hay realmente un cargo que pese de manera legal contra él. Israel se expone a más críticas internacionales, incluida Alemania, tras este caso. Maya, ¿qué significa la muerte del equipo del mayor canal de noticias del mundo árabe para la forma en la que se reporta sobre esta guerra? En realidad la forma en la que se reporta desde Gaza tiene truco, porque Hamas realmente es quien decide qué sale o qué no sale a los medios convencionales de Gaza. Al Jazeera, de donde reportaba Anas, es un medio nada parcial, muy imparcial, muy pro Hamas, esto lo sabe todo el mundo. Pero los propios periodistas que trabajan para Al Jazeera y para otras agencias o medios tienen sus medios de redes y allí publican todo lo que consideran que puede ser publicable sin que corra su vida a peligro, no solo por parte de Israel, como hemos visto, sino también por parte de Hamas. Quiere decir que la información sale de la franja y gracias a periodistas que hay, y hay muchos, pasándolas horriblemente, pero hay periodistas que todavía están activos. Lo que es probable que esto infunda más miedo todavía en la gente que está ahí sobreviviendo como puede. Maya Siminovich con el reporte desde Tel Aviv. Maya, muchísimas gracias por estas informaciones y hasta la próxima. Y continuamos dando seguimiento a noticias que llegan de la Franja de Gaza. Residentes palestinos celebraron los funerales de sus seres queridos fallecidos en un ataque israelí este lunes en la mañana en el barrio de Zeitún. Según la agencia de noticias palestina Wafa, en el ataque murieron 8 miembros de una misma familia. Algunos habitantes aseguran haber vivido una de las peores noches en semanas. La situación desata el temor a que estén preparando operaciones militares para avanzar más hacia el interior de la ciudad de Gaza, donde el gobierno israelí ha decidido que el ejército llevará a cabo su próxima ofensiva. La milicia islamista Hamas afirma que la ciudad da refugio a alrededor de 1 millón de palestinos. Fijamos la mirada en Estados Unidos y en la guerra en Ucrania, porque el presidente Donald Trump afirma que Ucrania y Rusia tendrán que cederse territorios mutuamente para poner fin a la guerra que los enfrenta. Las declaraciones llegan antes de la reunión prevista para este viernes entre Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska. El mandatario estadounidense afirmó que no es su tarea cerrar un acuerdo, pero que las conversaciones aumentarían las probabilidades de una resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. Me reuniré con Vladimir Putin y al final de esa reunión, a más tardar en 2 minutos, ya sabré exactamente si podremos llegar a un trato. ¿Cómo lo sabrá? Porque me dedico a eso, a cerrar tratos. Pero antes, el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, invitó al presidente estadounidense Trump a una cumbre virtual con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con líderes europeos y de la OTAN, antes de la esperada reunión de Trump con su homólogo ruso Putin en Alaska. Ucrania y sus aliados europeos temen que Putin y Trump aprovechen su reunión para palabrar concesiones territoriales sin la aprobación de Kiev. Zelensky ha rechazado repetidamente cualquier plan de paz que implique ceder territorio a Rusia. A los europeos les preocupa que las concesiones a Moscú puedan causar problemas de seguridad para la OTAN en el futuro. Y no es lo único que ocupa al presidente estadounidense. Trump prometió este lunes restaurar la ley, el orden y la seguridad pública, según lo dijo, en la ciudad de Washington.
Manifestantes tomaron las calles de la capital estadounidense después de que el presidente dijera que desplegará al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional y pondrá a la policía de la ciudad directamente bajo control federal, prometiendo liberar a Washington. Trump describió una situación apocalíptica, afirmando que la situación es más grave que en las peores ciudades del mundo, como lo dijo, poniendo de ejemplo Bogotá y Ciudad de México. Sin embargo, las estadísticas oficiales de la policía muestran una disminución en los delitos violentos. Anuncio una medida histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores. Hoy es el día de la liberación en Washington, D.C., y vamos a recuperar nuestra capital, vamos a recuperarla. En virtud de mi autoridad como presidente de los Estados Unidos, invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo control federal directo. Además, voy a desplegar a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington, D.C., y espero que se les permita hacer su trabajo. Voces críticas como la alcaldesa de Washington ven en las medidas de Trump una muestra más de autoritarismo. José Díaz Briceño se encuentra con nosotros desde la capital estadounidense. José, muy buenas noches para vos. ¿Qué implicaciones tiene esta medida para el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en Washington? Sí, de entrada, la policía de Washington queda bajo el control directo del Departamento de Justicia. En específico, el jefe de la Agencia Antidrogas Federal, la DEA, será el comisionado interino de policía, al menos por los próximos 30 días. Si el presidente Trump quisiera extender el control sobre el departamento policial aquí en esta capital, tendría que ir al Congreso, al Senado y a la Cámara Baja para obtener autorización. Por otro lado, de manera práctica, como bien se decía, habrá 800 elementos de las tropas de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad, algo que en principio no tiene precedente y que Trump lo puede lograr dado que, como sabemos, el Distrito de Columbia, donde se encuentra asentado Washington, D.C., no es un estado federal. Normalmente los gobernadores de los estados tienen la autoridad sobre la Guardia Nacional en sus respectivas entidades, pero aquí la tiene el presidente. La alcaldesa ha dicho, esto puede restar confianza de la población en la policía. José, vos vivís y trabajás en Washington. ¿Se siente la gente tan insegura en la ciudad como para justificar este tipo de medidas? Sí, de entrada, la capital, Washington, D.C., no es la ciudad más violenta de Estados Unidos, ni siquiera en términos de la tasa de homicidios. Ese lugar le corresponde a San Luis, Missouri. Hay que decir que, como bien se decía aquí, después de un difícil 2023, en 2024 bajó el crimen violento en 35%, pero eso no quiere decir que Washington esté libre de problemáticas de crimen real. Hay una epidemia de robos por parte de adolescentes en negocios y también de autos que las autoridades locales no han logrado calmar. También mucho tráfico de armas de fuego con los que se cometen estos robos. Y es por eso que en las encuestas aquí en Washington, la población en general, como alrededor del 50%, cree que sí es un problema serio. Y es de ahí de donde se agarra Trump para intervenir. Veremos si logra resolverse con las medidas del presidente. José Díaz Briceño nos informaba desde Washington. Muchísimas gracias, José. Y este lunes hay movimiento también en la política económica de Estados Unidos. Paco Furio está con nosotros y la economía. Paco, bienvenido. Así es, Javier, y es que Nvidia y AMD pagarán a Estados Unidos un 15% de sus ingresos por la venta de chips de inteligencia artificial a China. Ambos fabricantes han aceptado sellar este pacto sin precedentes para poder reanudar la exportación de sus procesadores al país asiático, según ha desvelado Financial Times. Es la primera vez en la historia que una compañía estadounidense acuerda pagar un porcentaje de sus ingresos para lograr licencias de exportación. El acuerdo afecta a los chips H20 de Nvidia en la versión adaptada al mercado chino y el MI 308 de AMD. Los envíos de estos semiconductores ya se han reanudado. Y analizamos esta medida con nuestra analista Ana Nieto, quien nos acompaña desde Nueva York. Ana, saludos. Si por motivos de seguridad nacional se considera peligrosa la exportación de estos chips a China, ¿cómo se explica que al pagar un 15% sobre las ventas se rebaje esa preocupación?
Esta es una medida, como dices, un arreglo sin precedentes y la verdad es que tu pregunta no ha recibido una respuesta satisfactoria esta mañana por el presidente, que en rueda de prensa ha dicho que este porcentaje, que él quería que fuera del 20 y no del 15, es el precio por el permiso del gobierno a la exportación. Es decir, que una parte de la política comercial tiene precio y se puede comprar. El H20 de Nvidia se diseñó para no estar sujeto a los controles de exportación a China y tampoco así el chip de AMD. Pero en abril, cuando las relaciones entre Estados Unidos y China llegaron a su punto más negativo, se pararon las ventas a este país. Ahora este chip, que Trump dice que está obsoleto y que China ya lo tiene y que pues por eso puede venderse. El presidente enfatizó en varias ocasiones el hecho de que este chip estaba obsoleto para eliminar quizá esas dudas sobre la seguridad nacional, mientras lo que sí que se aseguraba era una nueva vía de financiación para el Estado. Este arreglo se conoce apenas 2 días antes de que venza el plazo para las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, un plazo que se ha ampliado ahora a 90 días más. Este arreglo, como dices, con AMD y Nvidia es muy novedoso, pero es también un paso más en una intervención empresarial que se aleja de la ortodoxia del capitalismo normalmente prevalente en Estados Unidos. Es un arreglo insólito, pero no es un hecho aislado. Ha habido y hay otras decisiones que han llamado también la atención y que se han podido anticipar por la actividad que tiene Donald Trump en sus redes sociales y con las que normalmente presiona mucho a las empresas. La semana pasada pidió la dimisión del primer ejecutivo de Intel, Lip Bu-Tan, por sus presuntos conflictos de intereses con sus inversiones en China, y hoy ha tenido una reunión con él, tenía prevista con él una reunión en la Casa Blanca. También Trump ha creado una acción de oro para permitir la compra de US Steel por parte de Nippon Steel. Esto es un hecho también sin precedentes. Y por último, recordarte que el presidente dice que los miles de millones de dólares que Europa, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur se han comprometido a pagar a Estados Unidos son un regalo por sus tratados comerciales y que va a ser el gobierno quien decida cómo se invierten. Estas sí que son cosas bastante inusuales. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y el cierre de una importante mina de litio en China, de CATL, el mayor productor de baterías del mundo, ha provocado un aumento del 8% del precio del mineral en las bolsas, ante las previsiones de que implique un reajuste en la industria. Según el Bank of America, la mina representa alrededor del 6% de la producción mundial. Los participantes en el mercado temen ahora que también se puedan detener otros proyectos cercanos a esta explotación minera que se encuentran en Yichun, el centro del litio en China. Según esta entidad bancaria, otras minas locales representan otro 5% de la producción mundial. Pues buscamos más detalles en la bolsa de Frankfurt con nuestro compañero José David Navarro. José, saludos. Suben los precios del litio después de que el mayor fabricante chino de baterías no pudiera renovar la licencia que le permite explotar una mina de este mineral. La pregunta es, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Hay una estrategia detrás de esta decisión? Hola Paco, ¿qué tal? Pues efectivamente esa noticia ha generado especulación aquí en los mercados sobre si hay una estrategia detrás del gobierno chino después de conocerse esa pausa, ¿no?, en esa mina tan importante en China para el litio. La mayoría de los expertos apuntan a que podría ser la primera señal o las primeras señales de la estrategia del gobierno chino para luchar contra la sobreproducción y también la deflación que sufre el país. Los precios del litio se han derrumbado desde los máximos que alcanzaron en el año 2022 y eso ha lastrado mucho, ha perjudicado los márgenes de beneficio de las empresas mineras en China como en otras partes del mundo, sobre todo las que se dedican, como les digo, al litio. Lo que estaríamos viendo ahora podría ser la estrategia que se le ha bautizado como anti-involución, anti-retroceso en China, porque se referiría a esa estrategia de Pekín para frenar, como les decía, la sobreproducción de litio o la sobreproducción que se ve en otras áreas de la economía y también la caída de los precios. Gracias, José David, desde Frankfurt. La Organización Mundial del Comercio confirmó este lunes que ha recibido la petición formal de Brasil para que se abra un procedimiento de consultas con Estados Unidos por los gravámenes impuestos a sus productos en el contexto de la guerra arancelaria.
Washington ha establecido un arancel del 10% a todos los productos de Brasil y un arancel adicional del 40% a determinados productos de origen brasileño. El ejecutivo de Luis Inácio Lula da Silva alega en su consulta que los aranceles impuestos por el ejecutivo de Donald Trump son incompatibles con varias disposiciones comerciales negociadas en el marco de la OMC. Esto incluye una suerte de reparación por el déficit comercial que generarán los aranceles. Mientras tanto, Indonesia y Perú firmaron un acuerdo comercial bautizado como CEPA este lunes en la cumbre celebrada en Yakarta entre sus líderes, la presidenta peruana Dina Boluarte y su homólogo indonesio Prabowo Subianto. El acuerdo establece que en una primera etapa el 56% de las exportaciones peruanas accederán de inmediato al mercado indonesio con arancel cero. Esto incluye a productos como cacao, arándanos, aguacates, café, mangos y zinc. Con plazos adicionales de desgravación, la cobertura llegará al 86% de los productos en un periodo de hasta 10 años. Indonesia importa bienes agropecuarios por alrededor de 30.000 millones de dólares. La consolidación de este tratado se presenta como un paso clave para la internacionalización de las empresas peruanas y la ampliación de la presencia del país en Asia. Más noticias, Javier. Efectivamente, Paco, vamos a Colombia, un país que amaneció de luto este lunes porque falleció el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la capital del país tras permanecer 2 meses en la unidad de cuidados intensivos de un hospital bogotano. Uribe resultó gravemente herido en un atentado sicarial el 7 de junio mientras participaba en un encuentro político. El estado de salud del legislador se había revertido a crítico el sábado pasado tras sufrir una nueva hemorragia cerebral. La muerte de Miguel Uribe Turbay sacude e inquieta a la sociedad colombiana porque hace 35 años que no se registraba un atentado mortal contra un aspirante a la presidencia. Un pasado de violencia política que Colombia había dejado atrás en 1990. Hoy los colombianos sentimos tristeza porque nuestra vida es menospreciada por las estructuras criminales que nos gobiernan. Como lo sentimos la mayoría de colombianos, la gran mayoría de colombianos, un dolor de patria. Uribe Turbay era senador, miembro del Partido Conservador y de derecha Centro Democrático. Había sido candidato a la alcaldía de Bogotá en 2019 y había anunciado su intención de aspirar a la presidencia en las elecciones de 2026. Pero fue un sueño truncado. Salud mental, el principal problema en Colombia. El 7 de junio, durante un mitin en un barrio popular de Bogotá, un sicario de 15 años le disparó 3 veces. 2 de las balas impactaron en su cabeza. Había estado en cuidados intensivos y su condición había empeorado las últimas 48 horas al sufrir una hemorragia en el sistema nervioso. Finalmente falleció en la madrugada de este lunes en la Clínica Santa Fe de Bogotá. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor. Su esposa dejó un sentido mensaje en redes sociales. Entre los detenidos por la muerte del político están el menor responsable del ataque y Elder José Arteaga Hernández, conocido como El Costeño, supuesto autor intelectual. La investigación aún está en curso y la policía colombiana sospecha que la disidencia guerrillera, según Damar Quetalia, podría estar detrás de su asesinato. Y las autoridades colombianas informaron este lunes justamente de la muerte de José Manuel Sierra Sabogal, considerado el cerebro del atentado contra el presidenciable colombiano Miguel Uribe. El número 2 de Según Damar Quetalia, uno de los grupos más grandes de disidentes de las FARC, murió a manos de rebeldes rivales del ELN en una emboscada con explosivos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Según la inteligencia militar de Colombia, Sierra Sabogal, alias Sarko Aldinever, coordinó el atentado contra Uribe desde Venezuela. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Las autoridades del estado de Pensilvania informan que una explosión en una planta siderúrgica cerca de Pittsburgh dejó al menos un muerto y una decena de heridos. Los servicios de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate. La planta Clairton Coke Works es la mayor productora de carbón de coque de Estados Unidos.
Según las autoridades filipinas, un buque naval chino colisionó con otro de la Guardia Costera del mismo país mientras perseguía a una lancha patrullera de Filipinas en el mar de China Meridional. Manila publicó un video del incidente en la zona en disputa en el que se ve el barco chino dañado que sigue a flote pero con graves abolladuras. Y un juez federal rechazó hoy lunes la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos a revelar las transcripciones del gran jurado en el caso contra Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein. Trump buscaba publicar las transcripciones para calmar la creciente ira entre sus propios partidarios por lo que consideran un encubrimiento de los crímenes y las conexiones de alto nivel de Epstein. Y lo adelantábamos ya en nuestros titulares. Una ola de calor excepcional azota a gran parte de Europa, con temperaturas que se elevan por encima de los 42 grados en algunos puntos de Francia, Portugal, los Balcanes y España, y que ha puesto en aviso por riesgo extremo de incendios a muchas zonas del continente. En España, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 1.000 personas en regiones como Castilla y León. Esa comunidad autónoma ubicada en el centro del país amaneció este lunes con 8 grandes incendios activos y sin control. Castilla y León ha sufrido 13 incendios en 3 días, según las autoridades locales, quienes denuncian que muchos son provocados. Los incendios forestales se propagaron rápidamente. Los bomberos lucharon para controlar las llamas, pero el viento y la falta de lluvia hicieron la tarea más difícil y peligrosa. Los incendios obligaron a evacuar a más de 1.000 personas en la región española de Castilla y León. Anoche daba miedo, pero ahora estamos más tranquilos, efectivamente. La verdad ha sido una noche bastante triste para toda la gente del pueblo, para la gente que estaba alojada, para todos, la verdad. En todo el sur de Europa se vivieron escenarios similares. En Portugal, varios incendios han obligado al despliegue de cientos de efectivos de emergencia. El riesgo de incendio es excepcionalmente alto. Las temperaturas superan los 40 grados en algunos lugares de la península ibérica. Se prevé que estas temperaturas extremas continúen al menos hasta el miércoles. Los expertos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia y la intensidad del calor y la sequía, lo que hace la región más vulnerable a los incendios forestales. Y hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com o seguirnos en redes sociales buscando DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.